Muy buenas tardes, que el Señor me les bendiga, mis amados miembros de la Congregación de Evangélicos en Londres, la CEL, y a ustedes hermanos o amigos que están escuchando este audio en diferentes partes. Dios me les bendiga y gracias por estar en sintonía con nosotros en este tiempo de aislamiento físico, pero no aislamiento espiritual, porque seguimos en contacto, seguimos en un mismo espíritu, conectados con nuestro Dios Todopoderoso. Quiero darle gracias a Dios primeramente, honra y gloria a Él por permitirme estar de nuevo con ustedes en este domingo tan especial, donde estamos celebrando la victoria de Cristo. Y no solamente su victoria, sino también nuestra victoria, porque su victoria es nuestra victoria. Aleluya. El apóstol Pedro llama a esta resurrección una esperanza viva. Y precisamente ese es el título de esta reflexión, una esperanza viva. Quiero por favor que me acompañen ahí donde ustedes están, allí a larga distancia, a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos del 3 al 5. Este es la porción bíblica que he escogido para esta pequeña reflexión en el día de hoy. El apóstol Pedro llama a esto, como le decía antes, una esperanza viva. Dice así la palabra del Señor, si lo tienen ya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 al 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Aleluya, aleluya. Qué exposición tan tremenda del apóstol Pedro. Ya en el Antiguo Testamento, para citar solo algunas profecías referentes a la resurrección de Cristo y al plan de salvación de Dios a través de la resurrección de Cristo, quiero que vamos al libro de Génesis. Rápidamente, si lo tienen ahí, vamos al libro de Génesis. Espero que estén ahí bien tranquilos, bien relajados en sus casas, escuchando esta reflexión. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Leámoslo. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese es el mismo Dios, el mismo Padre eterno hablando. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dice el Señor a la serpiente, a Satanás. Aquí, queridos hermanos, amigos, encontramos la primera profecía mesiánica, donde nos muestra la herida mortal que Cristo le daría a Satanás. En su plan perfecto para la humanidad, Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo un plan perfecto para restaurar la caída del hombre. No era un plan B, porque Dios no tiene plan B como algunos piensan que era un plan B. No, era el plan perfecto de Dios. Él sabía que el hombre iba a fallar y ya tenía elaborado ese plan de mandar a su único hijo, él mismo encarnado, venir a redimir al mundo de pecado. Después de haber hecho convenios con el hombre, él sabía que el hombre iba a fallar. Entonces, esta es la primera profecía mesiánica que encontramos. Allí podemos ver cómo Jesús iba a ser herido yendo a la cruz del Calvario a morir. Iba a ser herido en el talón, en el calcañar. Pero vemos también cómo Jesús, a través de su resurrección, se levantaría de los muertos y le asentaría la estocada, la pisada mortal en la cabeza del enemigo. Allí el enemigo fue destruido en la resurrección de Cristo. Y si vamos al libro de Job, el libro más viejo de la Biblia según los eruditos, en el capítulo 19-25 encontramos una de las exclamaciones proféticas más sublimes de las Santas Escrituras. Dice Job, capítulo 19, versículo 25: yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y al fin se levantará sobre
el polvo. Es una exclamación profética olvidada. No mucho se comenta sobre esta profecía de Job, que estaba profetizando la resurrección de Cristo. Por eso la resurrección de Cristo, mis amados, fue el milagro más grande entre todos los milagros que hizo Jesús. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe cristiana. Allí está nuestra esperanza, allí está esa esperanza viva de la que nos habla el apóstol Pedro, porque no solo fue la victoria de Cristo, sino también nuestra victoria, porque su victoria, nuestra victoria es. Aleluya, su victoria es nuestra victoria y también nuestra resurrección. Aleluya. Ahora, veamos qué es lo que hace la resurrección de Cristo en nosotros. La resurrección de Cristo nos llena de poder. Número 1. Ahora, aquí podemos ver ese Pedro impulsivo, temeroso, miedoso, que niega a Cristo, a Jesús 3 veces cuando es confrontado y le preguntan si era parte de la comitiva de Jesús. Él dijo, no, 3 veces lo negó hasta que cante el gallo, ya dicho por Jesús. Pero vemos que después de ese encuentro con el Cristo resucitado, vemos un Pedro lleno de poder, un hombre lleno de poder y valentía. Y lo podemos ver en ese tremendo discurso en el famoso pórtico de Salomón, un discurso con poder, Hechos 3, 15, 17, que le dice a toda la multitud, a todos los que estaban allí, que era quizás los que crucificaron a Jesús, ellos fueron, y le dice así, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios los levantó de los muertos. Me imagino a Pedro con esa valentía y ese poder lleno del Espíritu Santo, diciéndole a la multitud y a la gente, a todos los fariseos, todos los que estaban allí, que hicieron parte de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. En otras palabras, no importa lo que ustedes piensen, no importa lo que ustedes me vayan a hacer, pero ustedes son culpables de la muerte de Cristo. Ustedes mataron al autor de la vida. Oiga, qué tremendo. El miedo y el temor desaparecieron. El Espíritu Santo lo embistió de poder y valentía. Ya Pedro no temía morir por la causa de su maestro. Lo mismo lo podemos ver, le sucedió al resto de los discípulos. Ellos estuvieron dispuestos a morir por el Evangelio de Jesucristo. Segundo, la resurrección de Cristo nos da nueva vida, o nos dio nueva vida, nos transformó. La resurrección de Cristo nos transforma. En Gálatas 2:20, y aquí ya voy a hablar del apóstol Pablo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dice el apóstol, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, allí en la cruz, dice el apóstol Pablo, dejamos el viejo hombre. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Pero en la resurrección de Cristo nosotros también resucitamos juntamente con Él a una nueva vida, a un nuevo hombre. Salimos un nuevo hombre. Aquí podemos ver este Saulo de Tarso transformado. Este Saulo de Tarso, hombre sanguinario, perseguidor de la iglesia, fue transformado por el poder de la resurrección. Se convirtió en el apóstol Pablo, en el más grande exponente del Nuevo Testamento y de la Biblia. Tercero, la resurrección de Cristo nos llena de valentía. Después de ese encuentro con el Cristo resucitado, Pablo no le tuvo temor a ningún hombre. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 20, 22, 23. Pablo no tenía temor de nada, y menos al hombre, después de que tuvo ese encuentro glorioso con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Dice así, Hechos 20, 22, 23. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Aleluya. Oiga, un hombre advertido, un mensajero de Dios, un varón de Dios, que entendía cuál era el mensaje que tenía que llevar, que entendió que el mensaje, la palabra de Dios, el verdadero evangelio, significaba tribulaciones, prisiones, angustias, que no era nada fácil. El mismo Jesús le había advertido a sus discípulos que iban a tener aflicciones, tribulaciones, aquellos que decidieran seguirlo a él. Pablo lo entendió perfectamente y ya no le tenía temor a nada. Él sabía, el Espíritu Santo le advertía y le decía: mira, Pablo, allí donde tú vas, las ciudades que vayas, vas a tener tribulaciones, aflicciones. No vas a tener hoteles de 5 estrellas, Pablo. No vas a tener ofrendas. No te van a recibir bien. Ahí no vas a cobrar por nada porque no te van a pagar. Lo único que te van a dar es tribulación. Te van a dar tribulación. Pablo entendió eso, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Queridos hermanos, amigos, digo esto porque con el dolor en el alma me doy cuenta, o nos damos cuenta los que compartimos y llevamos el evangelio de salvación puro, sin diluir, de que hoy en día se está predicando un evangelio sin cruz, un evangelio barato, un evangelio que no conduce a nada, un evangelio que te está conduciendo a la perdición, un evangelio llevado por los supuestos heraldos, mensajeros del evangelio modernos, que yo más bien los llamaría mercenarios del evangelio, exigiendo acomodaciones esplendorosas, lujosas, hoteles 5 estrellas. Si no tienen avión privado, entonces vamos en first class. Y de la ofrenda ni se diga, por menos de unos miles de dólares no van. Tristemente, hay siervos y hay gente que les sigue esas artimañas. Estoy diciendo esto, queridos hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y estamos plagados de mercenarios del evangelio. Y por culpa de estos mercenarios, el amor y la fe de muchos, la misericordia, se ha enfriado y se seguirá enfriando. Muchos han sido tropezados por esta gente. No quieren saber nada del evangelio de Jesucristo, del verdadero evangelio de Jesucristo. Para estos impostores quiero decirles, querida iglesia, queridos amigos, Cristo no les ha resucitado. Cristo no les ha resucitado. Mire lo que dice Pablo en Hechos 14, 22. Hechos 14, 22. Mire cómo este apóstol, este varón de Dios, alentaba, animaba a los nuevos creyentes, cómo los fortalecía él. Él les decía: no desmayen, no desmayen. Es necesario, mis amados, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese era el aliento y la fortaleza que Pablo les daba. Les presentaba un evangelio con cruz, no un evangelio lleno de aplausos, de riquezas, de prosperidad, como se predica hoy en día. No, él presentaba un evangelio con cruz. Y ese es el evangelio que nosotros estamos llamados a predicar. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Un evangelio con cruz.
pero que al final, veremos la recompensa y la victoria. Hoy en día se predica, hermanos, feligreses, no desmayen, traigan todos sus bienes, sus posesiones, que de esto depende su salvación. Mentira del diablo. Querido amigo, tu salvación depende creyendo y aferrándote al Cristo que dio su vida por ti en el Calvario y que resucitó al tercer día para darte vida eterna y que hoy estamos celebrando. Cree en Él. Por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor. Acepta a Jesucristo hoy, querido amigo, si estás divagando, si has sido tropezado. Olvídate de estos mercenarios y acepta el verdadero evangelio de Jesucristo. Abrázalo hoy, acepta a Cristo en tu corazón hoy. Esto es para ti, querido amigo, que quizás está escuchando este audio. Aférrate a Cristo hoy, a su verdadero evangelio. Él es la única solución para estos tiempos de crisis mundial y para todos los tiempos. Déjeme decirte algo, que Él pronto volverá por los suyos, los que Él conoce. Escucha bien, los que Él conoce, porque al final de los tiempos, al final del día, muchos dirán, yo te conozco, pero Jesús les dirá, sí, yo no les conozco. Ustedes me conocen, pero yo no les conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Él pronto volverá. Él pronto volverá por los suyos. No sé si tú quieres ser parte de esos suyos. Los suyos son aquellos que han lavado sus ropas con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Aquellos que por fe han creído en Él, en el que dio su sangre en la cruz del Calvario. Aquellos que por fe han abrazado las buenas nuevas de salvación. Apocalipsis 22:14, si lo tienen, si lo pueden buscar. Apocalipsis 22:14, si no, yo lo voy a leer. Por Apocalipsis 22:14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aleluya. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quieres tú entrar por esas puertas? ¿Quieres tú tener derecho al árbol de la vida? Medítalo hoy y entrega tu vida al Señor. Hoy es un día especial que nunca olvidarás si tú no has entregado tu vida al Señor. Un día de resurrección. Ahora, ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los seres más dignos de misericordia y lástima, porque estaríamos siguiendo un hombre muerto como todos los líderes de las religiones paganas. Seguiríamos muertos en delitos y pecados. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe y vana nuestra esperanza. Vana también sería nuestra predicación y nosotros seríamos los más dignos de compasión. Pero dice el apóstol, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. 1 Corintios 15, 17, 20. Cristo resucitó. Su tumba está vacía y Él vive. Él vive. Y ya no estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira por lo mismo que los demás. Pero la gracia y la misericordia de Dios vino a nosotros, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya, por gracia sois salvos.
Y no solamente nos salvó, sino que juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Todo esto, mis amados, todo esto a través de su resurrección. ¿Sabías tú que tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales? Sí, estamos allí, porque nosotros hemos abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y nos hemos aferrado a su resurrección. Nos hemos aferrado a su resurrección. Déjeme decirle algo, el testimonio más poderoso que tenemos los cristianos contra cualquier religión es la tumba vacía de Jesús. Que nuestra fe no está basada en una tumba llena de despojos humanos como las otras tumbas. Nuestra fe descansa en la tumba vacía de Jesús. Cristo resucitó. Su tumba está vacía. Él vive. Él vive. Y porque Cristo vive, el enemigo no tiene potestad, no tiene más potestad sobre nosotros. Quiero recordarle algo. Él en su ascensión al cielo, Jesús, después de la resurrección, cuando Él asciende al cielo, al traspasar los aires, Él derrota todas las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos sus enemigos fueron esparcidos. Y todos nuestros enemigos fueron esparcidos. Gloria al Señor. Porque Cristo vive, mis amados, tenemos un nuevo camino para llegar al Padre. Ya no necesitamos sacrificios de machos cabríos. Cristo es el mediador. Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él rompió el velo. Él rompió el velo que nos separaba del Padre por nuestros pecados. Porque Cristo vive, si Él vive, nosotros también vivimos. Y somos poseedores de esa gloriosa vida eterna. Porque Cristo vive, mis amados, podemos predicar con seguridad a un Cristo resucitado. Ese debe ser nuestro testimonio y nuestra predicación. Escuche bien, ese debe ser nuestro testimonio y nuestra predicación. Predicar con seguridad a un Cristo resucitado. ¿Y cómo predicamos a un Cristo resucitado? Pues siendo ejemplo, siendo testimonio de que Jesucristo ha resucitado en nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo, siendo testimonio, viviendo nuestra predicación. Porque Cristo vive, somos más que vencedores. Más que vencedores. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. ¿Qué más podemos reflexionar, queridos hermanos, amigos? ¿Qué más podemos reflexionar? Mi anhelo es que el Espíritu Santo de Dios nos llene de entendimiento y quite de nosotros toda duda que haya respecto a la resurrección de Cristo. Muchos creen en la resurrección de Cristo, pero no creen en la resurrección de los muertos. Si tú no crees en la resurrección de los muertos, tampoco crees en la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó para que nosotros también resucitáramos con Él. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees tú? Medítalo en tu corazón. Oremos. Padre eterno, hoy venimos delante de ti, delante de tu presencia, postrados ante tu presencia, a darte gloria, honra y alabanza por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida eterna.
Gracias, Padre eterno, porque por ese sacrificio nuestra culpa ha sido quitada y nuestras ropas han sido lavadas. Ahora somos bienaventurados, como dice tu palabra, y tenemos derecho del árbol de la vida. Y también derecho a entrar por las puertas de la ciudad celestial. Gracias, Jesús, porque a ti no te importó dejar tu gloria y majestad. No te importó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que viniste a ser como uno de nosotros, pero sin pecado. Y por obediencia al Padre y amor por nosotros, fuiste a morir como el más vil pecador en una cruz. Gracias. Gracias porque por ese sacrificio hoy celebramos tu resurrección. Gracias porque por ese sacrificio, por esa victoria sobre el mal, también nosotros tenemos victoria sobre el mal, porque tu victoria es nuestra victoria. Por ello somos más que vencedores. Hoy nos aferramos aún más a ese sacrificio, sabiendo que tu venida es eminente. Tú estás a las puertas. Tú estás a las puertas. Tú estás a las puertas. Padre eterno, te pedimos, te suplicamos que el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos nos llene también de poder y valentía, como lo hizo con tus primeros discípulos para llevar tu evangelio a este mundo necesitado de ti. Yo te pido, Padre amado, que seas tú teniendo misericordia. Que seas tú, Señor, acordándote de estos hijos tuyos, que de una manera han sido tropezados, Señor, por el mal testimonio de aquellos que tienen la responsabilidad de llevar tu santo evangelio. Ten misericordia de ellos, amado Dios, y tráelos de vuelta a tu redil. Tráelos de vuelta al camino. Para aquellos que no te conocen, amado Dios, que este sea una oportunidad para que tu Espíritu Santo toque su corazón, abra su entendimiento y puedan ver la luz de Cristo a través del mensaje de salvación. Que este día pueda ser un día inmemorable para ellos, donde ellos puedan recordar que entregaron su vida a Cristo en un día de resurrección. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria. Y todo te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.